Juan David Padilla est un professionnel de la communication audiovisuelle, titulaire d'un master en gestion et production culturelle et audiovisuelle. Il a créé plusieurs projets multidisciplinaires qui relient la performance, le cinéma, la danse, le cirque, la vidéo, la photographie et le patrimoine culturel. De plus, il a fondé Uniator Studio, une maison de production, une vitrine numérique spécialisée dans la production de récits audiovisuels qui célèbre l'extraordinaire diversité culturelle du continent américain. Il a travaillé dans divers événements culturels tels le Festival Cartier Danse au Canada, le Mapping Festival Montréal, les Mixures en Argentine, Año Colombia Francia 2017, Arcor Madrid et Arcor Colombia en Espagne, Palco, la plateforme d'art de la scène en Colombie, le Festival international du film de Carthagène, la Biennale internationale des danses de Cali et le Carnaval de Barranquilla. Il est actuellement cinéaste et responsable culturel chez TS Studio, une société audiovisuelle dirigée par le célèbre artiste Damián Siqueiros. Juan David Padilla es un profesional en comunicación audiovisual con maestría en gestión y producción cultural y audiovisual. Ha creado diversos proyectos multidisciplinarios que conectan el performance, el cine, la danza, el circo, el video, la fotografía y el patrimonio cultural. Adicionalmente fundó Orinator Studio, una casa productora y una vitrina digital especializada en la producción de narrativas audiovisuales que celebran lo extraordinario de la diversidad cultural del continente americano. Ha trabajado en diversos eventos culturales como Cartier Dance Festival en Canadá, Mapping Festival Montreal, Mixur en Argentina, Año Colombia Francia 2017, Arco Madrid y Arco Colombia en España. Palco, la plataforma para las artes escénicas en Colombia. Festival Internacional de Cine de Cartagena. Bienal Internacional de Danza de Cali y Carnaval de Barranquilla. Actualmente es cineasta y gestor cultural en TS Studio, compañía audiovisual del reconocido artista Damián Siqueiros. Es un gran honor para mí hacer la introducción de las horas 16 y 17 de estas 24 horas de maratón, ya que hay una muy buena cantidad de talentos latinos reunidos y sobre todo para intercambiar de temas culturales, pero esta vez vistos desde el lado de la gestión cultural. Y del momento que Juan David Padilla nos hizo la proposición de este momento cultural, pues enseguida dijimos que sí, que bienvenidos a todos los invitados de Juan David, porque es un encuentro un poco de las Américas y de Europa y un poco de este lado de Norteamérica, así que es muy interesante y ya no digo nada más, dejemos hablar a los expertos. Bienvenida, Ivonne. Muchas gracias por esta invitación que nos hacen a Latinarte. Sabemos que es una vitrina cultural de Latinoamérica para Canadá y el mundo, y para nosotros realmente es un placer estar aquí participando, haciendo presencia de esta gran maratón de Latinarte. Son las 11 de la mañana en Canadá, las 10 de la mañana en Colombia, las 12 horas en Argentina y las 4 de la tarde en España. Hoy tenemos el lujo de ver el estreno mundial del dance film de 8 minutos titulado Cigal, significa cigarra en español, una obra realizada bajo la dirección del cineasta colombiano Juan David Padilla y protagonizada por Snell Ramos, bailarín de origen cubano del Gran Ballet de Canadá, y con el concepto sonoro de Ismael Sierra, artista de origen mexicano. Después de una convocatoria a diferentes artistas latinos en Montreal,
Este film, Sigal, ha sido seleccionado para ser parte de Latinarte 2020. Como les decía, este es un festival que se ha consolidado como la vitrina de la vida cultural latinoamericana en Canadá. Y adicionalmente, con motivo de este estreno, posteriormente vamos a aprovechar la oportunidad para tener una charla con expertos internacionales en gestión cultural, en inteligencia de mercados, la producción artística, el marketing y la comunicación. En nuestro tema central sobre esa charla queremos reflexionar sobre la relación entre las artes escénicas, lo audiovisual y las comunicaciones estratégicas en la actualidad. Entonces, pues, demos paso al estreno del film y nos vemos en unos 10 minutos.
Bueno, un saludo nuevamente a todos los presentes. Agradecemos su compañía en el estreno de este film Sigal, de Juan David Padilla Vega, que acabamos de ver aquí en Latinarte 2020, la vitrina cultural de Latinoamérica en Canadá. Y vamos a comenzar nuestra charla donde haremos algunas reflexiones sobre la relación entre las artes escénicas, las audiovisuales y la comunicación estratégica en la actualidad. Entonces tengo el placer de compartir este panel con expositores de lujo, comenzando por Marcelo Alacino. Marcelo es un reconocido artista y gestor cultural argentino, quien desde hace más de 30 años desarrolla una intensa actividad relacionada con las artes escénicas, especialmente con el teatro y la danza, como creador, intérprete, director y gestor y curador. Fue el creador y director artístico del Festival de Teatro de Rafaela, secretario de Cultura de la ciudad de Rafaela, representante de Argentina en el Programa de Cooperación Iberoamericana para las Artes Escénicas Iberescena y presidente del Consejo Intergubernamental de dicho programa. Sus últimos proyectos de gestión son Efímero, Encuentro de Festivales Iberoamericanos de Artes Escénicas, creado en el 2019, y el Teatro Uaifai, creado en el año 2020. También me encuentro con Juan Pablo López Otero. Él es comunicador colombiano con una maestría en Desarrollo Cultural y Dirección de Proyectos Internacionales de la Universidad de Lyon en Francia. Desde el año 2012 es el director artístico de la Bienal Internacional de Danza de Cali. Ha sido director cultural de la Alianza Francesa de Cali durante 10 años, coordinador de Danza de Palco, la plataforma de las artes escénicas del Ministerio de Cultura de Colombia, y fue codirector del Mercado de Industrias Culturales del Sur, MICSUR, en el 2016, cuando tuvo como sede a Bogotá. También está con nosotros Lisette Rodríguez. Ella es gestora cultural y comunicadora mexicana. Se graduó en Gestión Cultural en Barcelona, España. Actualmente y desde hace 2 años trabaja en el Consejo de las Artes y las Letras de Quebec, en la Dirección de Difusión y Promoción Internacional, especialmente en el programa de residencias e intercambios internacionales. Su experiencia le ha permitido producir y coordinar diferentes festivales multidisciplinarios en México, Toronto y Montreal. Está con nosotros Camilo García Poveda, comunicador social colombiano, máster en comunicación audiovisual de la Universidad de Menéndez Pelayo de Valencia, España, con 15 años de experiencia en periodismo cultural, publicidad y comunicación digital en organizaciones públicas y privadas en España y Colombia. Ha sido director de comunicaciones del Teatro Colón de Bogotá, periodista, estratega de comunicación en el Ministerio de Cultura de Colombia y consultor en imagen y reputación de la agencia Ecoresultores. Actualmente es el director estratégico de la agencia especializada en cultura Chakti Comunicaciones. Y pues con nosotros también se encuentra Juan David Padilla Vega, quien es el director del film que acabamos de ver. Es profesional en comunicación audiovisual con maestría en gestión y producción cultural y audiovisual. Trabajó 10 años en el Ministerio de Cultura de Colombia como directora audiovisual. Ha creado diversos proyectos multidisciplinarios que conectan el performance, el cine, la danza, el circo, el video, la fotografía y el patrimonio cultural. Adicionalmente, fundó Urniator Studio, una casa productora y una vitrina digital especializada en la producción de narrativas audiovisuales. Ha trabajado en diversos eventos culturales como Cartier Dance Festival en Canadá, MICSUR en Argentina, Año Colombia-Francia 2017, Arco Madrid y Arco Colombia en España. Desde hace 1 año se trasladó a Canadá y desde allí ha participado en el rodaje de 10 cortometrajes de artes escénicas. Actualmente trabaja con MAP Montreal como videasta y es cineasta y gestor cultural en Terra Studio, la compañía audiovisual del reconocido artista Damián Siqueiros. Y bueno, quienes hablan, yo estaré acompañándolos como la moderadora. Soy Ivonne Munevar, periodista cultural con 17 años de experiencia en periodismo cultural y político, en relaciones públicas y en comunicación estratégica. Durante 9 años fui directora de comunicaciones del Ministerio de Cultura de Colombia
y soy la creadora y actual gerente de la agencia Chakti Comunicaciones, desde donde diseñamos e implementamos estrategias de comunicación integrales 360 para entidades e iniciativas culturales nacionales e internacionales, tales como Artesanías de Colombia, el Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de América Latina, CRESPIAL, que es un centro de la UNESCO, el Ministerio de Cultura, la Fundación Nacional Batuta, el Museo de Arte Moderno de Medellín y la Bienal Internacional de Danza de Cali. Y sin más preámbulos, quiero abrir nuestra charla dándole la palabra al director del corto Sigal, Juan David Padilla, pidiéndole una reflexión como cineasta a propósito del corto, de la relación entre las artes escénicas y lo audiovisual, haciendo énfasis especial en lo que está pasando actualmente. Entonces, Juan David. Hola, León, ¿cómo estás? Mucho gusto. Claro, actualmente digamos que la relación entre las artes escénicas y las artes audiovisuales se ha estrechado de manera muy significativa, pues dada también la necesidad que hoy en día surge de seguir en función, seguir creando. Y ha sido súper interesante estas duplas que han existido, digamos, en mi caso particular, yo he estado más cercano a la danza y he podido trabajar mucho de la mano de coreógrafos, ¿no? De empezar a pensarnos juntos, es muy interesante, digamos, las reflexiones que hoy en día se hacen de no solamente hacer un registro de una obra, ¿sí? Hacer un reel, que es grabar una pieza escénica y simplemente hacerles una reedición para comunicar, sino hoy en día es pensar en contenidos que puedan migrarse a la web, y contenidos especializados donde los dos lenguajes puedan dialogar. Un poco, digamos que esta experiencia la tuve en profundidad aquí en Canadá, en mi participación en el Festival Cartier Dance, donde hicimos unos laboratorios de creación en los que eligieron 18 coreógrafos y 18 cineastas e hicimos durante 2 meses más o menos unos laboratorios para crear una obra que justamente fuera pensada 50% con lenguaje audiovisual y 50% con lenguaje escénico. Entonces, yo creo que en estos tiempos especiales de la pandemia se ha intensificado como este trabajo que ya venía sucediendo entre el audiovisual y entre las artes escénicas, y haciendo uso de las pantallas como para poder tener un mayor alcance, para poder seguir circulando y poder seguir difundiendo el trabajo de las artes escénicas. Entonces, yo creo que ha sido muy interesante como la apertura que se ha tenido, como las obras pues pasaron de ser simplemente una adaptación a ser una transposición. ¿Esto qué quiere decir? Que empezaron también a contarse de otros lenguajes, desde el lenguaje digital, desde el lenguaje numérico y especialmente desde el lenguaje audiovisual. Bien, Juan, pues ha sido o es impresionante leer en tu perfil que has hecho o has estado participando en el rodaje de 10 cortos en tiempos, prácticamente en el último año, que ha sido el año de la cuarentena, el año de la pandemia. Esto pues es impresionante porque realmente sabemos que en el sector cultural casi toda pues no tanto la creación, pero sí de todas maneras se ha afectado pues las creaciones artísticas y audiovisuales, por supuesto, se han visto muy afectadas. Entonces, ¿cómo has logrado hacer participar en 10 cortos durante este último año en medio de la situación actual? Pues mira, ha sido particular, ha sido también una sorpresa para mí, digamos que el aumento de mi participación y mi colaboración con las artes escénicas en este momento. He tenido la fortuna de trabajar con música, con danza, con circo y con teatro, especialmente este último año. Algunas producciones las he dirigido yo y en otras he participado como realizador, como cineasta, ¿sí? Como colaborando en estas piezas. Y justamente también yo creo que se debe a que muchas compañías, muchos grupos, muchos festivales y organismos han entendido de la necesidad y digamos también han aprovechado también los valores que tiene el audiovisual para ofrecer en este momento. Entonces,
He podido trabajar este último año con artistas del Circo del Sol, con bailarines del Gran Ballet, con coreógrafos prestigiosos como José Navas, con artistas audiovisuales como Damián Siqueiros, en los que hemos podido empezar a traducir, ¿no? Digamos que también es un poco entendiendo lo que está sucediendo actualmente, las necesidades que hoy en día tiene el público, porque también puedo decir que no son los mismos contenidos a los que estamos haciendo hace 2 años como los que hacemos ahora, ¿no? Digamos que anteriormente, cuando yo tenía que hacer una pieza audiovisual que estuviera relacionada con las artes escénicas, el porcentaje del lenguaje audiovisual era un 80-90%. Ahora entendemos más que es un 50-50 y es un diálogo, ¿no?, entre creadores, justamente para poder migrar esos valores escénicos a la pantalla y que de todas maneras hacer uso de los recursos formales que tiene el audiovisual, pues como el montaje, como el primer plano, entre otros recursos que pueden usarse a favor, como pues el objetivo sigue siendo el mismo, ¿no? De transmitir emociones, de que la obra llegue al público y que digamos, poder migrar este golpe de efecto que sucede en escena. Por supuesto que es diferente, por supuesto que cambia, pero pues siempre estamos en función de lograr hacer esta transmisión de emociones, ¿no? Y de poner en diálogo estos dos lenguajes para que se pueda contar. Entonces, muchos artistas y muchos colectivos, muchos grupos lo han entendido. Yo creo que por eso la demanda ha incrementado también, justamente pues por esta necesidad de seguir circulando, de seguir creando, de seguir haciendo proyectos. Entonces, hoy en día es muy común que se empiecen a generar como estas relaciones tan estrechas entre cineasta y coreógrafo o director escénico, que digamos se había visto mucho entre dramaturgos y directores escénicos. Ahora también se ven entre los audiovisuales. Yo aquí casualmente estoy en mi segunda producción con la coreógrafa Claire Campbell, coreógrafa canadiense, y justamente hoy tenemos un rodaje de nuestro segundo corto de danza, y ya empezamos como una línea de creación juntos, ¿no? De hacer proyectos. Con ella fue quien hice el proyecto con Cartier Dance, y ahora repetimos justamente otro proyecto que también la idea es mandarlo para el mismo festival. Muy bien, Juan David, muy interesante esa relevancia que empieza a cobrar lo audiovisual, más que nunca en el trabajo de lo escénico, y también lo que menciona sobre los apoyos que se dieron desde lo gubernamental, que pues es prescindible. Creo que cualquier creación artística en este momento requiere de ese impulso, de ese apoyo desde lo gubernamental, y por eso, Lisette, tú que trabajas en el Consejo de las Artes y las Letras de Quebec, quisiéramos que nos contaras un poquito cómo fue esa respuesta desde Canadá, desde Quebec, al apoyo a los artistas en ese momento de crisis, cuando empezó todo el tema de la pandemia, y cómo ha venido como evolucionando en estos meses. Claro, bueno, primero gracias, buenos días a todos. Fíjate que de alguna manera el aspecto cultural aquí en Montreal, pero en todo Canadá, pero Montreal es una ciudad que es 100% cultural, artística. Hay una oferta realmente bien importante, muchísima producción y creación. Y hay esta sensibilidad del gobierno, definitivamente, de dar apoyos y de responder a estas necesidades. Entonces, cuando se declaró este estado de pandemia y el confinamiento y el cierre, pues, de muchos, de todo lo que eran museos, centros de espectáculos, teatros, todo lo que tenía que ver con estos lugares culturales y de artísticos. En primera instancia, el Consejo de las Artes destinó, digamos, una parte del presupuesto que ya tenía para, en primera respuesta, fue ayuda de emergencia, que se les llamó a artistas y organismos que estaban en situación justamente como problemática. Por ejemplo, en mi caso, que estoy
un poquito en el programa de intercambios de residencias internacionales, pues teníamos artistas extranjeros aquí y artistas quebecois que estaban fuera del país, entonces hubo que coordinar todo el repatriamiento de artistas y enviar, entonces eso eran gastos, digamos, un poco de último minuto, que el Consejo, digamos, desbloqueó un presupuesto para justamente atender ese tipo de situaciones. Y un poquito más tarde, pues a través del Ministerio de Cultura se destinó también un presupuesto adicional que fueron de 400 millones distribuidos entre algunas sociedades de Estado, pero que justamente tocaban esta parte cultural y artística, y se hicieron básicamente dos medidas en un primer término, que era... Una de ellas era todo lo que, invitando un poco a los artistas y organismos a readaptar la programación para que se hiciera de manera digital. Entonces se destinó un buen presupuesto para esto, invitando pues digamos que todos los organismos, las industrias culturales y los artistas que tenían programados algún proyecto y que con el cierre de los lugares pues tuvieron que reinventar un poco sus propuestas, sus obras, y se les daba una ayuda para esta parte, como hacerlo de manera digital. Y después un poquito ya hubo también otra medida que se implantó para ayudar a que algunos espectáculos o presentaciones se hicieran en espacios públicos, y la ayuda era básicamente para adaptar a todo lo que era con las medidas de distanciación y todo lo que el gobierno estaba pues requiriendo, ¿no? Los criterios para poder presentarse en público. Y bueno, no sé si saben, nosotros estamos aquí en Quebec en un segundo cierre. Hubo una reapertura con un número limitado de gente en las salas y todo esto, pero desafortunadamente empezó una segunda ola de contagios y nos volvieron a cerrar. Entonces ahora, la semana pasada, el Consejo volvió a destinar a través del Ministerio de Cultura nuevamente y del Gobierno de Quebec otro presupuesto adicional, pero esta vez para ayudar más bien a todos los industrias culturales, a los organismos culturales que iban a presentar algunos espectáculos en esta digamos, un poco reformulación, y que se tuvieron que cancelar de último minuto. Entonces hay como un poco nuevamente esta ayuda para apoyar con un cierto porcentaje para lo que ya estaba programado y para lo que se presentó. Es básicamente una iniciativa, digamos, con el objetivo de que todos los trabajadores culturales pues no pierdan de alguna manera con este cierre súbito, si se puede decir así. Entonces, básicamente, eso fueron las acciones de parte del Consejo. Lisette, como para profundizar un poco, es impresionante la respuesta que tiene el gobierno de Quebec frente a la crisis, y me impresiona mucho lo que sucedió, por ejemplo, con un festival como el Cartier Dance, que inmediatamente, o sea, era casi pegado al momento en que se generó la crisis y el encierro y demás, y ustedes deciden como apoyar especialmente o incentivar, impulsar la creación de artes numéricas, que son las artes intervenidas digitalmente. Entonces, muy brevemente, para ya darle paso a Marcelo, que quiero hacer una pregunta ya más hacia lo que está pasando en Latinoamérica, pero sí, muy brevemente, Lisette, cuéntenos qué pasó con este festival y cómo fue esa respuesta inmediata de Canadá. Bueno, en realidad, como les comentaba, obviamente, pues ya había antes del confinamiento, ustedes deben saber que la programación de un organismo cultural está hecha desde mucho antes. Entonces, obviamente hubo como digamos, esta reacción rápida de no solamente del Festival Cartier Dance, pero en general de todos los organismos, de decir, bueno, ¿qué hacemos?
un poco ahora cómo nos vamos a reinventar o de qué manera podemos hacer llegar pues los proyectos, las obras de teatro, ¿no? Las presentaciones musicales también, todo lo que ya estaba programado. Entonces, definitivamente fue la respuesta, de alguna manera, como lo dice Juan David, ahorita con el confinamiento, pues la parte digital tomó una fuerza enorme, ¿no? Una importancia, yo creo que entonces, en ese sentido, pues Cartier Dance fue uno de los festivales y de los organismos que recibieron este apoyo este apoyo, pues, para justamente poder presentarse. Entonces, creo que fue también un poco el medio artístico, los organismos culturales que supieron reaccionar o adaptarse rápidamente y decir, pues esto es lo que tenemos y vamos a poder o a conseguir hacer, presentarnos de manera digital. Muy bien. Marcelo, entonces démosle una mirada a Latinoamérica en este momento. Usted que ha hecho inteligencia de mercados, que conoce las rutas de circulación de las artes escénicas en la región, y que sabemos que en este momento pues los mercados no están sucediendo de manera tradicional, de manera presencial. Entonces, cuéntenos un poco qué está pasando con la circulación de las artes escénicas en la región en este momento. Bueno, la situación aquí en el cono sur del continente es muy delicada. Estamos viviendo una emergencia que obviamente tiene repercusiones no solamente en los aspectos culturales y artísticos y de creación, sino en nuestra economía, en nuestra política. Socialmente estamos viviendo un impacto muy, muy fuerte. Yo creo que esta emergencia sanitaria ha puesto en tensión cuestiones que tienen que ver con un aspecto político de nuestro sector y, por otro lado, aspectos conceptuales, ¿no? Cuando al principio de esta conversación le preguntaban a Juan David, que aprovecho para felicitarte por tu película, Juanda, acerca de esta relación entre lo audiovisual y las artes escénicas. Bueno, yo soy un artista que hace más de 30 años que me desarrollo en el campo de la escena viva. Entonces, cuando aquí se declaró la primera medida de distanciamiento y cuando se anunció oficialmente que los primeros sitios que debían cerrarse eran los teatros, así fue el mensaje presidencial, fue un golpe muy duro. Y muchos de los artistas, creadores y gestores comenzaron en un acto casi desesperado a compartir los registros audiovisuales de sus piezas. Algunos de ellos tenían registros de excelencia porque, bueno, pertenecían a un circuito que cuenta con más recursos, pero ustedes saben que, sobre todo aquí en Argentina, en Chile, en Uruguay, tenemos un movimiento independiente que es muy vulnerable y que sobrevive gracias a la autoexplotación de los artistas, y muchos de ellos tenían registros que no estaban a la altura de las expectativas de un espectador que hoy consume muchísimo material audiovisual de mucha calidad. Entonces empezó a dar allí una cuestión muy delicada, ¿no? Como intentar mantener vivo en el inconsciente colectivo de nuestras comunidades el hecho escénico como algo que nos identifica culturalmente como pueblos, y por otro lado también intentar generar algún ingreso con estos registros audiovisuales. Entonces el primer gesto, digamos, que tuvieron mis colegas aquí fue compartamos los videos de nuestros espectáculos, intentemos monetizarlo de algún modo con entradas a voluntad, como decimos aquí en Argentina, a la gorra. Y yo como artista estaba justo en un momento muy particular porque estaba por estrenar una pieza, que es un trabajo unipersonal, que por esas cuestiones de la sincronía con el universo, habla sobre una mujer que está encerrada en su casa por una cuestión de salud y mantiene una videoconferencia con su mejor amiga de la adolescencia. Y con la actriz, bueno, luego de transitar un momento de mucha tristeza y de mucha impotencia porque debimos suspender nuestro estreno en la sala,
decidimos hacer una versión virtual de la obra y ofrecerla no como un producto audiovisual, sino como una obra en vivo mediada por la pantalla. Fuimos los primeros aquí en Argentina y creo que en Latinoamérica también estrenamos el 23 de mayo. Y bueno, y generamos un movimiento muy particular, yo diría de resistencia, en los márgenes, en los bordes, porque lo hacemos absolutamente desde la autogestión, con muy poco acompañamiento de políticas públicas que respalden la tarea. Pero bueno, creamos Teatro Wi-Fi, que es esta plataforma en la que ofrecemos exclusivamente contenidos escénicos. Luego, conceptualmente, podríamos discutir si es teatro o no es teatro, etcétera. Discusión que me parece un poco fértil en este momento. Pero sí ofrecemos piezas de carácter escénico que se ofrecen exclusivamente en vivo. Y allí me parece interesante abrir la puerta para conversar conceptualmente acerca de esta diferencia fundamental entre las expresiones del arte audiovisual y del arte escénico o de las artes vivas, que, bueno, esta emergencia ha puesto en tensión, ha puesto en discusión, ¿no? Hay algo muy particular que tiene el teatro y que es lo que nos produce fascinación como seres humanos desde hace 2500 años, y tiene que ver con el encuentro que se produce con un intérprete en escena y un espectador. Ese concepto de encuentro está en discusión absoluta en este momento. Como también lo está el otro concepto central de esta discusión que tiene que ver con la territorialidad. O sea, yo desde hace meses vengo sosteniendo esto, el concepto de territorio y el concepto de encuentro son los que están absolutamente en discusión y que además hacen a la especificidad de nuestro campo expresivo. A ver, nosotros en este momento estamos reunidos, ¿no? Nos estamos encontrando, ustedes están cada uno en una ciudad distinta, yo estoy en Buenos Aires, este hecho está aconteciendo, estamos con nuestros cuerpos cada uno en un territorio distinto, pero nos estamos encontrando mediados por estas pantallas, ¿no? Entonces, eso creo yo que habilita una nueva forma de expresión que yo estoy convencido de que va a sobrevivir a la pandemia y a esta emergencia sanitaria, y que nos da a quienes nos dedicamos a la escena nuevas herramientas y posibilidades de creación y de encuentro. En las obras que nosotros ofrecemos en Teatro Wi-Fi, uno no puede acceder y poner pausa para verla luego. Debe encontrarse sí o sí con los intérpretes que están del otro lado. Y eso genera algo muy parecido a eso que nosotros venimos disfrutando desde hace 2500 años, pero de otro modo que los teatristas no veníamos queriendo registrar, ¿no? Internet existe desde los primeros atisbos de Internet son del año 69, el mismo año en el que yo nací, 51 años, tiene un rato dando vueltas en el mundo. La comunicación en línea tiene sus primeros antecedentes en la década del 80, pero sin embargo los teatristas veníamos como resistiéndonos a entender que la tecnología estaba dando esos pasos y que de algún modo iba a influir sobre nuestra creación. Bueno, el COVID-19 llegó para decirnos, señoras, señores, entiendan que es momento de comprender que la tecnología ha dado estos pasos fundamentales en la comunicación, y la creación es comunicación, así que bueno, aquí estamos, como intentando entender cómo reposicionarnos, ¿no? Sí, Marcelo. Bueno, y a propósito de justamente esas nuevas formas de expresión, que muy bien lo planteas, Marcelo, en el tema del teatro, claramente como ha habido como esa resistencia a trabajar con esas nuevas herramientas que nos ofrece la tecnología, y que desde hace rato estaba quizás pidiendo a gritos empezar a trabajar de la mano con el tema creativo escénico. Absolutamente. Y que obviamente se ha venido haciendo y han habido experiencias muy puntuales,
pero casi que en la generalidad eso es lo que ha pasado. En Latinoamérica por lo menos ha sido así. Sí. Y sobre todo en el tema de teatro. Yo quisiera en este momento aprovechar este punto para preguntarle a Juan Pablo López, director artístico de la Bienal Internacional de Danza de Cali, un encuentro que impulsa los procesos de creación, de circulación, de la danza del mundo y que se da cada 2 años en Colombia. Tú, Juan Pablo, ¿cómo has visto este panorama ya más desde la danza y desde lo que está pasando en el mundo actualmente? Bueno, primero que todo un saludo a todas las personas que están conectadas a esta hora y me encanta ver tantos colegas juntos, de verdad que qué gran encuentro, muchas gracias a todos y a Latinarte claramente. Bueno, yo creo que es un momento que nos ha puesto a pensar a todos desde, digamos, mi labor, que es una labor más de programador, es una labor de curaduría de un festival, pues entenderán que claramente no es lo mismo curar un festival por video que curar un festival yendo, digamos, a ver la obra en vivo. Y yo estoy de acuerdo, digamos, el tema, digamos, de lo que menciona Marcelo, de la presencialidad y la virtualidad, y de qué es lo que hemos perdido en este tiempo de la COVID-19. Yo, en realidad, nosotros, digamos, estamos montando la 5ª Bienal, que se desarrollará del 9 al 15 de noviembre de 2021, en un multiformato que no sabemos si se va a poder dar tampoco. O sea, vamos a tener presencial y vamos a tener virtual, pero nadie nos asegura que podamos tener a los grupos presenciales. Entonces, es en realidad como un momento, como un gran interrogante, ¿no? En el cual, ¿qué haces? Yo creo que sí, todo el mundo se ha adaptado, hemos visto de todo, hemos visto tal vez demasiado, muchas cosas muy regulares y muy malas, y otras, digamos, muy pocas, muy buenas y excepcionales, porque yo creo que los artistas, y también, como te dijo anteriormente, pues no necesariamente estaban como tan conscientes, ¿no? Del poder del audiovisual. Entonces, claramente la gente que hacía videodanza, que es, digamos, como lo que vimos ahora, que también te felicito, Juan David, por ese bello corto, es otra cosa, porque el videodanza es, digamos, la misma idea fílmica que tiene un realizador de cine, ¿no? Traducido, digamos, como al lenguaje audiovisual, más danza. Y es precisamente en el cual la danza o en las artes escénicas, digamos, en general, y el audiovisual no compiten, sino que están en realidad como en comunión. Entonces, la gente que hace videodanza estaba mucho más preparada, claramente porque había entendido desde hace años cómo era esa relación, y claramente es algo diferente porque es una experiencia diferente. Lo que hay que tener en cuenta es que lo que tú ves en un video danza no existe, ¿no? No es una danza que tú puedas poner en una escena necesariamente, porque digamos lo que a un realizador, el detalle, digamos, de la mano, el detalle del pie, que una persona en un teatro de la Italiana pues no puede llegar, pero que un realizador sí lo puede potenciar y que significa otra cosa. Luego esa danza puede ser lo mismo, puede ser la misma coreografía, pero la danza en escena y la danza en virtualidad es algo totalmente diferente. En estos días me tocó ver Hofstetter Clowns, que Hofstetter es una gran compañía inglesa, pues dirigida por este coreógrafo israelí, y Clowns yo fui a un ensayo de Clowns hace rato, en Sadler's Wells, y tenía, digamos, como, o sea, es increíble ver esa obra en plano, en la escena, y ver lo que hicieron ahora, ¿no? De montarla, digamos, como en esta creación audiovisual tan maravillosa que te da otro lenguaje, y eso claramente tiene que ir de la mano de un gran realizador. Eso no necesariamente es una persona que coge un celular y lo graba. Yo creo que hay que tener esa idea fílmica, ese concepto, hay que tener las herramientas, hay que abordar, digamos, ese tema con mucha responsabilidad y seriedad para que también el producto sea bueno. Entonces, la pregunta que me haces es muy buena, en el sentido de que sí, hay mucho producto audiovisual en este momento, hemos visto muchísimo, pero de calidad muy poco, y eso es un punto que es importante tenerlo en cuenta y a ver qué sigue, porque nos espera un 2021 virtual, ¿no? Entonces, y de aquí en adelante, entonces, ¿cómo estamos preparados para eso? Y además perder la presencialidad, en el caso, volviendo al tema de la programación y de la labor que yo hago como curador, pues es dificilísimo,
porque una cosa es ver un videodanza que es una obra como tal, ¿no? Y que sencillamente es eso. Otra cosa es tú, digamos, buquear una show para tu festival a partir de un video, que no necesariamente te da las herramientas que te da verlo en vivo. Entonces, para nosotros como programadores es un momento pues muy extraño, muy difícil. Yo he estado en varios mercados. Hace poco estuve en el mercado y el martes, perdón, me toca la última sesión del mercado Tacto, que lo hizo el Centro Nave de Santiago de Chile. Lo hicieron muy bien, lo han manejado muy bien. Las sesiones, todos los artistas te presentan, digamos, de una manera muy clara su concepto, pero siempre te queda faltando ver la obra. O sea, te queda faltando como esa relación con el artista, la relación que es muy difícil, digamos, que te la brinde una pantalla. Entonces, claramente yo tengo una idea como de todos los artistas que me han presentado en Tacto, que han sido maravillosos, pero siempre tengo como el interés de, bueno, ¿y esto en físico cómo es? ¿No? Entonces es como que la idea en realidad no se materializa, y eso a nivel de un programador es un tema pues bastante complejo. Entonces, pues yo lo que creo es que hay mucho camino por recorrer y mucho por discutir. Yo sí creo que es un punto importante también este tipo de encuentros donde podemos también debatir y hablar sobre los conceptos y lo que estamos viviendo hoy en día, y qué es, para entender muy bien qué es lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Con el tema de la virtualidad y la falta de la... Juan Pablo, con lo que planteas, quizás también está cambiando el rol como programador, el trabajo como programador, quizás esa mirada, pues obviamente depende mucho del evento y del festival al que estás programando, pero justamente por esto que nos está presentando en la actualidad, quizás esa mirada de programador también se está transformando, debe empezar a cambiar y a dar otras miradas sobre lo escénico y las relaciones con otras artes, específicamente en este momento estamos hablando de lo audiovisual. Sí, o sea, todo se transforma, nada está quieto, todos estamos en transformación permanente y tenemos que adaptarnos a la realidad. Y nos ha llegado la COVID-19 y estamos en un contexto diferente. Claramente lo que tú dices, Ivonne, es cierto, o sea, la labor cambia, ¿no? O sea, yo muy segura, este año tenía 8 viajes programados y solo pude hacer 2 al inicio del año, de resto no. Y el otro año, pues muy seguramente va a ser un poco así. Ahora voy a ir a Bogotá a ver una obra que tal vez vamos a traer para la Bienal, la quinta Bienal. Pero sí, es otra manera de pensar. Ahora, el programador como tal, digamos que la labor es claramente hacer una curaduría coherente con su propuesta de festival, pero también, digamos, uno tiene muchas veces en su mente cosas que vio y que no necesariamente pudo programar en los festivales anteriores. Entonces, ese banco de proyectos, que en mi caso es muy grande, ese banco de proyectos te nutre porque esas sí las viste presencialmente, te acuerdas y muy seguramente puedes decir, eso en realidad vale la pena, así lo hagamos audiovisual, así lo hagamos, digamos, virtual, pero vale mucho la pena. Pero de aquí en adelante, claro, toca estar abiertos a esas nuevas maneras de pensar y vivir el cuerpo, digamos, en este mundo que nos ha tocado. Es una apertura de mente, creo yo, que nos toca, claramente con el debate que debamos dar y con los principios y con la visión que cada uno tenga, pero lo que pasa es que la COVID está ahí, el distanciamiento está, no podemos viajar y es una realidad. Luego, lo que nos toca también es, en cierta parte, adaptarnos a ello. Me voy a devolver un momento a algo que nos comentaba Marcelo en el momento que empezó la pandemia y tuvimos que confinarnos todos. Los grupos de teatro específicamente, nos comentaba Marcelo, y lo pudimos ver todos, empezaron a publicar los videos que tenían, empezaban a hacer publicaciones del material que tenían en su archivo. Realmente era un material muy bueno, ¿no? O sea, no estábamos ninguno, menos las artes escénicas, estábamos preparados para este momento, y eso lo dejó en evidencia, pues, todo ese boom de publicaciones que vimos intentando un poco como de generar, de continuar mostrando el trabajo, de continuar circulando, de tratar de monetizar y intentar ser sostenibles en ese momento.
Por eso quisiera darle la palabra a Camilo García, que él fue director de comunicaciones del Teatro Colón, me acompañó en el Ministerio de Cultura también durante muchos años, tuvo la experiencia de ese trabajo de marketing digital relacionado con las artes escénicas y pues actualmente está vinculado a la agencia Chacti Comunicaciones, desde donde continúa haciendo esa labor más y con muchos más retos en este momento de pandemia. Entonces quisiera darle la palabra a Camilo para que nos cuente un poco cómo su reflexión sobre cómo fue este momento, cómo reaccionó el sector de las artes escénicas a este momento de pandemia y cómo lo ha visto durante estos meses. Un saludo a todos, muchas gracias por estar siguiendo esta transmisión. Yo quiero decir que desde el punto de vista de comunicaciones, sin duda, esto se convirtió en una oportunidad y nos amplió ampliamente el espectro de actuación. Nosotros, en cuanto a comunicaciones, veníamos desarrollando pues ciertas maneras de divulgación y de posicionamiento de pues los espectáculos y los diferentes encuentros culturales. Al ocurrir esta pandemia, pues podemos actuar de la manera en que las redes nos permiten un alcance muy grande. Estamos hablando pues de lo que se llama la Big Data, de toda esta cantidad de usuarios y los datos de usuarios en Internet disponibles. Tenemos alrededor de 10 millones de publicaciones solamente en Facebook, cada hora, 3.000 millones de likes entre Facebook e Instagram, y una cantidad de petabytes que eso equivale a billones de datos por minuto en Google. Entonces, lo que esto nos permitió dar fue un paso adelante y en enfocar las estrategias de comunicación hacia los datos en cuanto a quién queríamos llegarles, segmentar bien las audiencias de cada uno pues, de los espectáculos. Yo tuve un caso exitoso con el Teatro Colón porque justo antes de que ocurriera la pandemia, nosotros mandamos a digitalizar el teatro con unas cámaras especial glass. Entonces hicimos unos recorridos virtuales como si la gente estuviera presente ahí. Justo ocurre el confinamiento y fue una de las herramientas muy exitosas que nos permitieron. De igual manera que casos exitosos como Samsung, que junto con la Ópera de Nueva York, junto con la Filarmónica de Berlín y junto con el Teatro Real de Madrid, tenían unas producciones de gran calidad en 3D que junto con unas aplicaciones y unas gafas en 3D, la gente podía aprovechar desde cualquier parte del mundo esos espectáculos. Esto, si bien fue un golpe de suerte para quien tenía la tecnología, para los que habíamos hecho alianzas, no teníamos ni idea de lo que iba a pasar en el mundo, pero sí que nos abrió el espectro de lo que viene a futuro, y lo que viene a futuro es precisamente eso. La globalización de las artes escénicas, en el que tú estés de repente en Sudamérica y puedas gozar de una ópera de Nueva York como de un espectáculo en Madrid, y lo que viene pues para nosotros como latinos y otras regiones, porque finalmente la cultura globalizada hace que se consuma más cultura y que se llegue a nuevas audiencias. Yo con esto quiero decir que finalmente es una oportunidad para nosotros los comunicadores y las agencias, como bien lo sabe Ivonne y los que nos dedicamos a esto. Desde que empezó la pandemia no hemos parado, han surgido una cantidad de proyectos precisamente por la prisa que tienen las artes escénicas de comunicarse, de digitalizarse y de llegar a nuevos aspectos que no se tenían en cuenta, como bien nos lo decía Marcelo hace un momento, que el sector del teatro era reacio. Pues bien, ahora todos vamos a tener que afrontar esta nueva digitalización, vamos a tener que llegar y aprovechar estas oportunidades que nos brinda
el mundo digital. Yo les digo, en 2018 se hizo una encuesta a los consumidores de YouTube y el 85% reclaman videos, no de YouTube, sino de Google en general. El 85% buscan videos de los temas que les interesan. ¿Esto qué quiere decir? Que, por decir, desde las artes escénicas, el solo hecho de transmitir una promo consensuada con el equipo artístico, como es el caso de la Bienal. Juan Pablo ha sido muy creyente pues, en todo este ámbito de las comunicaciones y tenía un diálogo permanente con la agencia, con Chakti, y esto hace que se crean unas promos de alta calidad donde se está vendiendo la esencia del espectáculo, pero aparte de la promo que le va a llegar a los diferentes públicos, la gente reclama todo el proceso creativo, a la gente le gusta saber cómo es el montaje, cómo son los ensayos. Entonces nos está reinventando de cómo tenemos que empezarle a presentar a la gente a través del audiovisual todo el proceso creativo de un espectáculo, de la construcción escénica, de la parte artística, de los ensayos, del post-estreno. Todo esto le gusta a la gente y es un valor añadido porque, como lo hemos visto en estos últimos años, la gente lo que busca con Internet es conectar, no solo que le vendan, sino que conecte y que se sienta identificado con cada proceso artístico. Entonces yo creo que desde las comunicaciones puede sonar un poco frívolo, pero nos ha venido la pandemia como una gran oportunidad. Estamos ampliando el espectro, estamos llegando a nuevas audiencias y estamos haciendo unos juegos muy interesantes, que es llegar y apostar por nuevas audiencias que a veces no lo hacíamos desde los medios tradicionales. Entonces, esto es, les doy un ejemplo. Nosotros dentro de una estrategia, cuando la proponemos desde Chakti, efectivamente pues segmentamos el público cuando queremos, por decir, vender un espectáculo como la Bienal de Danza de Cali, a las escuelas de danza, a las personas que les gustan los espectáculos en vivo, pero buscamos que cuando se segmente esa pauta digital, un porcentaje se vaya a buscar y atraer nuevos públicos, lo cual nos puede ser muy fructífero para la venta de taquilla y de boletería. Les pongo el caso exitoso que tuvimos con la última campaña, y es que una de las partes de la parte de pauta de 30% lo decidimos poner en los diarios económicos. Ahí nos dábamos cuenta que entraban pues muchos ingenieros, mucha gente que no es precisamente el mundo de la cultura, pero que sí le gusta consumir en espectáculos. Entonces, eso no, se veía retribuido en venta de taquilla. Entonces, eso nos permite como ampliar también la mente y los objetivos y el espectro de los públicos a los que queremos llegarle, que no simplemente es el sector cultura el que consume cultura, sino hay otros, y esto nos permite gracias a la digitalización, que es lo que quería decirles. En lo que hemos estado hablando últimamente, hay como un punto en común que quisiera rescatar nuevamente y retomar nuevamente, y es el tema audiovisual. Esa relevancia que toma el audiovisual y que no solamente es un tema de cualquier persona llegar y grabar un espectáculo y ya, sino tiene que tener como lo decía Juan Pablo, una sensibilidad hacia las escénicas, entender también ese lenguaje, comulgar con ese lenguaje desde lo audiovisual. Y yo creo, Juan David, que en medio no sé si fue un golpe, no sé, Marcelo dijo un golpe de suerte o algo así, el haber, o fue muy visionario de tu parte hace 2 años, cuando terminamos nuestro periodo en el Ministerio de Cultura, que tú, junto con Chakti Comunicaciones y bueno, otro grupo de creativos y de gestores como Mariana Garcés en su momento, estaba como ministra de Cultura, y apenas terminamos ese periodo, decidimos trabajar en un proyecto, en una plataforma que fuese una plataforma que permitiera circular justamente esos trabajos y esas obras de arte donde comulgaba lo escénico con lo audiovisual, y se creó Urniator Studio. Entonces, quisiera como retomar ese punto de tu experiencia, Juan David, que nos cuentes un poco
cómo fue que nació Urneator Studio, cuál es la apuesta de esta plataforma, y si definitivamente fue visionaria o no para 2 años después lo que estamos viviendo en el mundo, con esta crisis mundial. Claro. Pues Urneator Studio ha sido un punto de partida para mí muy importante porque, claro, hace 2 años nosotros ya estábamos haciéndonos algunas preguntas relacionadas como el papel que jugaba el audiovisual y las artes escénicas en general, porque así se concibe Urneator Studio, como una casa productora y una vitrina digital especializada en las artes escénicas, intervenida siempre por los audiovisuales. Entonces, una de las reflexiones que me he hecho todo este año, que me sigo haciendo todavía, es, digamos, que no solamente las artes escénicas digamos, afectaron la manera como comunican, sino el audiovisual también. Y a mí me parece, pues, aquí resalto algo súper interesante que dijo Juan Pablo acerca de el videodanza y el cine danza. Tienen unos formatos muy particulares también, digamos, esto no es algo que se acabó de inventar, esto es algo que viene sucediendo hace mucho tiempo también, y digamos, la relación entre el audiovisual y lo escénico también, esto viene hace mucho tiempo también, no es nuevo, pero ¿qué pasa? Yo sí creo que hay una simbiosis muy particular en este momento, y en este momento hay unos modelos de producción que han cambiado. A mí me ha tocado de construir muchas cosas de las que yo venía trabajando y cómo venía trabajando, ¿no? Por un lado, porque escribir un guión audiovisual es muy diferente, hacer un plan de rodaje, y a mí me ha tocado, digamos, especialmente este año con los cortos que empezaba a producir con coreógrafos, de construir un poco esta idea, justamente por algo que decía Juan, que el audiovisual tiene acceso a recursos que no tiene la experiencia en vivo, y eso no se puede comparar, son cosas muy diferentes uno presenciar una obra como también lo decía Marcelo, en la realidad, ¿sí? Hay emociones, hay cosas que suceden ahí que son efímeras y que pasan en un instante particular y no vuelven a suceder jamás. Cada vez que un artista se presenta con una obra, es algo que sucede en ese instante y no más, ¿no? Y al registrarlo ocurren otras cosas, y también hay acentos que se pueden hacer en el audiovisual que no se pueden hacer en las artes escénicas. Pero entonces, a lo que yo voy con mi reflexión es que sí han cambiado los modelos de producir. Digamos que yo voy a poner en ejemplo el trabajo que suelo hacer últimamente con coreógrafos, y es que nos sentamos a hacer un diálogo entre los dos. Entonces ya no estamos hablando que esto es un cortometraje, o esto es un videodanza, o esto es una obra grabada, sino nos ponemos simplemente a partir de un texto dramático, a partir de una coreografía, ¿sí? A partir de un concepto, empezamos a construirlo, y cada uno empieza a aportar desde los lenguajes de su experticia, y empezamos a construir una obra conjunta. Digamos que por eso también resalto mucho el trabajo de Cartier Dance, porque ellos no dijeron: coreógrafos, traigan sus obras más emblemáticas y regístrenlas y hagan un corto. Ellos dijeron: van a reunirse, a hacer un laboratorio de creación con cineastas, y se van a sentar a pensar en una obra desde 7 minutos a 14 minutos más o menos, creo que era el formato, y piensen en una nueva obra donde pongan a disposición todos estos recursos. Entonces, el trabajo que nosotros veníamos haciendo con Urneator Studio, donde siempre hemos pensado que en los audiovisuales y en las artes escénicas como una relación mucho más estrecha, ¿sí? Con una relación que, pues, pensándonos también los formatos tradicionales, ¿no? Como dice Camilo también, hoy en día no comunicamos ni hacemos publicidad de la misma forma que veníamos haciendo, y un poco hoy los públicos buscan experiencias, buscan sentirse identificados, buscan sentirse emocionados, buscan otras ventanas también. Entonces, a favor veo en este momento que hay una relación más estrecha, que hay una relación también cercana, y que hay la posibilidad de repensar un montón de cosas, ¿no? Que no tenemos que ser tan fijos en definir, sino que hoy en día, pues, lo multidisciplinario y los cruces contemporáneos, pues, entran a jugar un montón en las conversaciones. Hoy en día tenemos una obra que puede estar intervenida por un montón de disciplinas, y no hay necesidad de definir qué es, ¿no? Muchas veces, ¿no? O sea, hoy en día puede entrar la dramaturgia, puede entrar el circo, puede entrar la danza, puede entrar el audiovisual, puede entrar las artes numéricas, y es una obra también. Entonces yo creo que la ventana que se ha abierto y se ha potenciado en este momento está orientada justamente a que todo esto puede compartirse a través de las pantallas. Y pues ha sido, Juan también dijo algo muy interesante acerca de que el público,
pues no se trataba tampoco de subir todos los contenidos, porque puede que hayan obras que hayan tenido muy buen registro o que hayan sido videodanzas muy interesantes, pero claro, en un momento tan caótico donde hay tanta sobreoferta en la web, pues antes de subir y migrar todo este material, pues había que pensar en una estrategia de cómo circular y sobre todo, ¿a quién le estoy hablando hoy en día? ¿No? Porque mi público, el que iba y compraba una boleta y me veía a mí, pues no es el mismo público que hoy me está viendo en la web. Entonces, los públicos también cambian y hay que pensar también en contenido, sobre todo pensando en el sostenimiento, ¿no? En tener como un punto de equilibrio y sobre todo en la rentabilidad de un proyecto, ¿no? Si tú estás pensando en que yo necesito ser sostenible, pues es que no es lo mismo vender una obra en la web, donde sabemos que tenemos grandes competidores como Netflix, como Amazon Prime Video, ¿sí? Donde la gente no te va a pagar fácilmente una boleta cuando tiene tanto contenido gratuito en la web. Entonces, obviamente, esto implica un pensarse otros contenidos, sobre todo en términos de sostenibilidad, bien especiales. Estos días, con Lisette particularmente, vimos una obra de Dance Dance que estaba inspirada en una coreografía de Pina Bausch, y es súper interesante lo que ellos hicieron, y me parece que tuvieron un buen resultado en términos de taquilla, donde ponían el audiovisual en función de la obra, ¿sí? Y no puedo decir que eso era un video danza ni un corto de danza, pero tampoco era una obra en vivo, ¿sí? Y esto empieza a ser como, yo sí creo que empiezan a emerger otros lenguajes, otros formatos también a partir de lo que está sucediendo, y que también me parece muy legítimo y muy interesante como también para pensarlos, para reflexionarlos y para observarlos. Muy bien, Juan David. Aprovecho este momento, ya vamos como a la segunda parte de nuestra charla. Decidí como dividirla en dos partes o en tres partes realmente. La primera parte quería que habláramos un poco como sobre el panorama general de lo que está pasando actualmente con las artes escénicas y su relación con lo audiovisual y con las comunicaciones estratégicas. En esta segunda parte quisiera que hiciéramos como algunas reflexiones, también recomendaciones y sugerencias, porque yo creo que en este momento, un poco lo que comentaba Juan Pablo, la gente que trabajamos en las artes escénicas, los artistas, creadores, gestores, comunicadores, queremos escuchar modelos, queremos saber qué está pasando en otras latitudes, queremos tener algunos ejemplos prácticos también de lo que puede pasar de aquí a un futuro inmediato, porque pues también un poco como lo planteaba Juan Pablo, en este momento todo es incierto, pero pues tenemos algunas certezas, y entre esas es que a corto plazo vamos a seguir confinados. Eso es como lo que nos está sucediendo en este momento en todo el mundo. Entonces, en ese corto plazo, quizás estamos hablando de meses o un año por lo menos, donde vamos a seguir en esta situación de confinamiento o por lo menos en la mayoría de tiempo vamos a estar confinados. ¿Cómo nosotros pensamos este sector de las artes escénicas desde la creación, desde la circulación, desde la divulgación, desde los apoyos que se deben dar, los apoyos gubernamentales? Eso es lo que quisiera que nos ocupara estos 30 minutos que nos queda, y pues obviamente al final también abrir un espacio para las preguntas del público. A quienes nos están siguiendo en esta transmisión, invitarlos a que nos envíen sus preguntas, que aprovechemos este panel tan valioso para las artes escénicas que estamos haciendo en este momento, y que nos envíen sus preguntas. Trataremos de responderlas todas en el tiempo que nos queda. Entonces, Lisette, arranquemos contigo. De nuevo volvamos a Canadá. Cuéntanos un poco cómo desde el Consejo de las Artes y las Letras de Quebec se está pensando en este momento apoyar especialmente, por ejemplo, a los exhibidores que dependen de la venta de la boletería. ¿Qué están pensando ustedes en ese sentido? Sí, bueno, pues como te comentaba, precisamente hace unos días se anunció justamente este apoyo, porque yo escuchaba la semana pasada justamente un panel de los principales, digamos, de personas en diferentes sectores de las artes escénicas,
que comentaban justamente esta preocupación un poco por cómo van a presentar ahora, por sus programaciones, por lo que se va a hacer, y hablaban justamente de hacer sus programaciones o de pensar sus programaciones de manera híbrida, es decir, una parte presencial, eventualmente presencial y definitivamente de manera digital. Yo creo que esta cuestión, como tú lo decías, va para un buen rato. Entonces, ahí está esta iniciativa, digamos, o esta voluntad de hacer las programaciones de estas dos formas para que, independientemente de lo que pase más adelante, digamos, como que haya un plan B, un plan C, un plan D, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues el Consejo de las Artes sigue justamente apoyando con un porcentaje. Ahorita esta medida que se acaba de presentar es justamente para ayudar con un porcentaje de lo que el año pasado hubiera sido la boletería que hubieran recibido. Entonces, y bueno, el Consejo de alguna manera también sigue destinando su presupuesto a los programas regulares. O sea, hay programas regulares de apoyo a la programación, programación específica para la difusión, para la promoción. Entonces, esos programas siguen y adicionalmente, como te digo, estas medidas que se están haciendo, pero en este momento pues no está, digamos que va el Consejo un poco destinando el presupuesto de acuerdo a cómo van sucediendo las cosas, cómo van dándose la situación acá. Como te comentaba ahorita, hubo un segundo cierre y bueno, por la reacción un poco del gobierno de Quebec fue de qué manera apoyamos a las instituciones culturales. Y también hay una preocupación muy grande justamente por los artistas, o sea, que a través de las industrias culturales, de los organismos, haya este derrame de presupuesto justamente para los trabajadores de la cultura, no solo a los artistas, pero a los técnicos, a toda la gente del staff, toda la gente que colabora o que hace parte de la creación de un proyecto o de una obra. Entonces siempre hay como digamos, esta voluntad de estar vigilando qué es lo que está sucediendo y con esta apertura de siempre destinar presupuesto para apoyar a los organismos. Yo he escuchado, no porque trabaje en el Consejo de las Artes, pero en general el medio cultural están contentos de alguna manera con la reacción y con esta voluntad y vigilancia que tiene el gobierno y a través del Consejo de las Artes de ayudar, ¿no? De ayudar. Lisette, dentro de tu experiencia, has podido ver múltiples proyectos de las artes escénicas y nos gustaría como que trajéramos a colación o nos dieras como nos pusieras un ejemplo o dos ejemplos quizás de lo que has podido ver que haya sido interesante desde las artes escénicas como respuesta a la actual pandemia. No sé si nos quieras como contar un par de ejemplos relacionados con... Pues, por ejemplo, ahora que hablaba Marcelo en la cuestión del teatro, en el teatro obviamente sí hay como que, como decía él, un poco una resistencia a esto, a llevar el teatro a la digitalización, porque definitivamente yo creo que todos los que estamos ahorita aquí coincidimos con que definitivamente las artes escénicas son artes vivas y la esencia es justamente este contacto con el público, ¿no? Esta energía, esta comunicación que se da entre los artistas o lo que está sucediendo en el escenario y el público. Entonces, por ejemplo, en el teatro, lo que se hizo o lo que hicieron muchos de los teatros, te podría mencionar algunos, pero digamos, la mayoría lo que hicieron fue pues digitalizar, se metieron a tratar de presentar uno como de los proyectos que recibieron apoyos
fue justamente digitalizar o de alguna manera llamar, digamos, a cinematógrafos, a gente que tenía un poco de más experiencia, no solamente en el sentido de digitalizar la obra como tal, pero de realmente buscar un lenguaje y hacer, como decía Juan David, una comunicación, crear realmente una simbiosis de disciplinas. Entonces, esto se hizo y se presentó, y de alguna manera también una preocupación que yo también llegaba a escuchar era que obviamente la parte de la monetización o de qué manera poder... en un principio del confinamiento hubo una oferta muy grande y muchas cosas se dieron de manera gratuita, y entonces cuando tú estás haciendo llamada a una digitalización de una obra de teatro, pero con un equipo de producción mucho más importante, pues esto también ya requiere un presupuesto más grande, y es como un reto un poco, yo creo, en este momento, el hecho de poder presentar un producto de calidad, pero que la gente o que el público esté dispuesta a pagar por un producto de calidad. Me parece que eso también era uno de los retos que yo escuchaba en el ámbito, por ejemplo, del teatro, que es, no sé, ahorita un ejemplo que me viene a la mente. Otro ejemplo podría ser también la Orquesta Metropolitana de Montreal. Normalmente durante el verano ellos hacen una presentación abierta al público, y eso hace un mar de gente que viene a verlos, y este año pues se hizo de manera digital en la montaña. Aquí Montreal es una isla que en el centro es una montaña, entonces en la montaña tenemos un mirador, y se hizo esta presentación. La Orquesta Metropolitana hizo una presentación, y se hizo con drones y con realmente como todo un equipo, tecnología para transmitir. Se transmitió a través de redes sociales y a través de la televisión abierta. Entonces fue la verdad una experiencia muy bonita, una manera de descubrir Montreal de una manera distinta, pero y además con la orquesta, ¿no? Entonces fue otro ejemplo, por ejemplo, de lo que se hizo, pues. Bien, Lisette. Marcelo, para dar la mirada en Latinoamérica, obviamente, y tú lo decías en tu intervención anterior, debemos también ponernos en el contexto social y político de la región. Obviamente las artes escénicas están muy ligadas en Latinoamérica con ese contexto. Y por eso quiero hacerte una pregunta que nos la enviaron por vía YouTube. Marcela Peñalosa nos pregunta, me gustaría saber desde sus perspectivas, ¿cuál es la apuesta política de las artes dentro del nuevo resurgir del estallido social en América Latina? Sí, que ojalá llegara con la potencia que se ha manifestado en Chile a cada rincón de Latinoamérica, ¿no? Nuestras realidades están siendo tan distintas en cada país del continente. Yo entiendo que trabajamos en un sector que no es sustentable y no debe ser sustentable. No debe serlo. El acceso a la cultura es un derecho que los estados deben garantizar. Entonces, me parece un error hablar de sustentabilidad vinculada al campo de la cultura, como me parece un error hablar de sustentabilidad en la educación, o en la vivienda, o en la seguridad, que son derechos básicos que nosotros como personas debiéramos tener garantizados. Entonces, quienes formamos parte del entramado de creación de las artes, de la artesanía, de las múltiples expresiones de la cultura, debiéramos ser contenidos, acompañados por nuestros estados, para despreocuparnos de ese fantasma que nos hemos instalado los teatristas desde hace ya unos cuantos años, desde que aparecieron los mercados de industrias creativas, de industrias culturales, por asimilarnos o asemejarnos a otros campos expresivos que sí tienen industria detrás.
las artes escénicas no forman parte de las industrias culturales. No forman parte. O sea, estoy convencidísimo de eso y lo he tomado como una bandera e intento llevarla a cada sitio donde puedo, en cada conversación. La música, el campo audiovisual, el campo editorial, afortunadamente o no, podríamos ponerlo en discusión, pero tienen una industria detrás porque producen productos que pueden ser comercializados. Las artes escénicas generamos espacios de encuentro, no productos. Entonces, desde ese punto de vista, mi intención también es motivar e inspirar a nuestros colegas a que entiendan esa profunda misión social que tenemos desde la creación escénica, para entender también dónde reside nuestra fortaleza. Tenemos años muy difíciles por delante. La situación económica la crisis económica que estamos atravesando, todavía no tenemos dimensión de cómo va a afectar a nuestros pueblos y yo estoy convencido de que va a ser durísimo. Entonces, sin ánimo no como de tirar para atrás el empuje que tenemos en nuestro sector, más bien todo lo contrario, creo que los creadores debemos entender dónde reside nuestra fortaleza. E insisto entonces en esa cuestión conceptual que planteaba al inicio, cuando expuse sobre cómo estamos poniendo en discusión y en tensión el concepto de encuentro. Los encuentros ya no serán lo único que nosotros imaginábamos antes, que era encontrarnos físicamente. Esto es un encuentro también. Y creo que los creadores debemos asimilar estos avances que la tecnología afortunadamente tiene, porque nos permiten encontrarnos con personas que están en otro lugar remoto en el planeta, pero encontrarnos de verdad. Entonces, para sintetizar, frente a esta urgencia que se les ha instalado a nuestros colegas por intentar generar productos audiovisuales, yo quiero simplemente abrirles otra posibilidad y decirles, no es el único camino por el cual podemos ir. También tenemos que poner nuestra imaginación al servicio de estas otras alternativas que existen para encontrarnos mediados a través de las pantallas y crear quizás nuevos lenguajes que hace 100 años atrás hubieran sido impensados. Hace 300 años atrás, ¿quién hubiera imaginado que iba a existir la fotografía, la performance, el cine? Teatristas, entendamos que estamos frente a un momento también de inflexión en el que nuestro lenguaje, nuestra forma de crear, también puede ser transformado profundamente. Así que esa sería mi invitación, a que entendamos dónde reside nuestra fortaleza. Bien, Marcelo, muy interesante este punto que nos planteas sobre el tema de la sostenibilidad de las artes escénicas. Si debemos hablar o no de sostenibilidad, ¿no? Porque, digamos, lo que tú planteas es la cultura como un derecho, y así creo que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo con ese punto, pero la realidad en las políticas culturales actuales de los gobiernos de Latinoamérica es que se está volcando hacia todo el enfoque se está dando hacia el tema de las industrias culturales, y entonces ahí está metido. Es un error. Bueno, pues yo sí quisiera como en este punto, también tenemos este enfoque en las políticas culturales en Latinoamérica, en muchos países de Latinoamérica, y aparte de eso también tenemos una coyuntura dificilísima para todo el mundo, y especialmente en Latinoamérica, y lo que viene quizás pues puede ser más difícil, en temas económicos, sociales y políticos, pero en medio de esta coyuntura, ¿cómo hacemos para que los creadores pues se mantengan? Sí, vamos en el lado creativo, pero también creo que pues desde mi punto de vista, y ahora le voy a dar paso a Camilo y a Juan Pablo también, desde mi punto de vista, se requiere quizás hacer alianzas o simbiosis
con otros sectores de la cultura, como otros sectores creativos, como lo audiovisual, como las comunicaciones, para que el creador siga creando, quizás, y los otros sectores apoyen al creador para visibilizarlo, para de alguna manera generar algunos ingresos para el sector creativo como tal. Y los escucho. Le doy la palabra, Marcelo, por favor. ¿Quieres? Sí, simplemente quería agregar algo y que tiene que ver con cómo funciona nuestro rol social en este entramado económico que cada vez es más salvaje, más demandante. Hay algo de lo que nosotros, los creadores escénicos, somos muy conscientes. En algún momento de nuestras vidas, o en un largo rato de nuestras vidas, hemos acudido a la autoexplotación porque estamos convencidos de una misión social. Yo trabajo en este territorio desde hace 30 años y créanme, han sido tan pocos los años en los que he vivido de mi creación escénica y sin embargo ese motor o esa llama o ese fuego no se ha apagado nunca porque hay una profunda convicción de transformación social. Entendemos que el mundo debiera ser distinto y por eso nos dedicamos a lo que nos dedicamos y por eso lo hacemos con pasión, ganando poco, ganando nada o ganando mucho. Entonces, eso creo que es algo que tenemos a favor nuestro. Lo entiendo como algo a favor. Hay algo vinculado a la pasión y a la necesidad de transformar el mundo, más allá de lo que pase con el dinero, que es nuestra fortaleza también. Yo creo que el sistema capitalista ha generado una desigualdad en el mundo enorme y quienes nos dedicamos a la creación quisiéramos tener otra posibilidad de otros mundos diferentes. Eso nos mueve y es un capital que es imparable. Entonces, si nuestros gobiernos tuvieran la capacidad de entender esa fortaleza y ese compromiso que tenemos los artistas con esta mirada para transformar el mundo, y si trabajáramos juntos, bueno, estaríamos ahí como celebrando, como celebraron la semana pasada en la Plaza de la Dignidad en Chile, que cada vez que recuerdo ese momento se me llena el corazón de emoción. Pero yo apuesto por esa mirada posible y esperanzada. Juan Pablo, vámonos un poco para Colombia y tu realidad frente a la Bienal Internacional de Danza, que es una bienal que se hace 2 años, que se hace cada 2 años, perdón, y que requiere recursos de diferentes índoles para poderse hacer, porque es un encuentro de primera calidad que requiere recursos para hacerse, ¿no? Y en medio de todo este debate que estamos planteando, o que Marcelo nos plantea, ¿qué opinas tú sobre el tema de en la actualidad y en lo que viene? ¿Cómo hacemos para que las artes escénicas de alguna manera continúen, se sigan fortaleciendo en medio de la actualidad? Sí, bueno, nosotros tenemos un proyecto en la Bienal que es a 10 años y el proyecto se llama precisamente Otros Mundos, Otras Danzas. Es un proyecto decenal y es precisamente porque la Bienal es la plataforma precisamente que hemos pensado para que esos otros mundos, otras danzas sean posibles, ¿no? Entonces hemos creado diálogos interregionales, intergeneracionales, pensado que el tema internacional, por ejemplo, somos muy enfáticos en que la curaduría que hacemos es una curaduría que hacemos pensando en el territorio y en las necesidades también como de intereses de nuestro público y también claramente lo que nosotros queremos que vea esos jóvenes en Cali. Hay que recordar que Cali es una capital de danza, es una capital que tiene 89 escuelas de salsa, que tiene aparte en Colballet, que es el Instituto Colombiano de Ballet, que tiene un proceso de folclore con más de 48 escuelas y un proceso de danza urbana súper potente en Colombia. Entonces es un gran compromiso hacer una Bienal de Danza en Cali, ¿no? Una Bienal aparte de una ciudad que tiene pues 32 grados todo el
año más o menos, y que claramente el cuerpo está en exposición permanente. Nosotros, digamos, es otra relación la que tenemos, digamos, en el Caribe, en el Pacífico, en esta parte, digamos, como del Pacífico también. Entonces, yo lo que siempre he pensado en la Bienal es que es un espacio precisamente para pensar las otras maneras de vivir y experimentar la danza. Entonces, nosotros no vamos a parar en esa misión. Nosotros también tenemos una convicción muy clara frente a donde el evento debe ir, y debe ir precisamente a representar cada vez más lo que pasa hoy en día. Nosotros este año, cuando comenzó la pandemia, pues este es un año de prebienal, teníamos que entregar becas de creación, y ahí viene un tema también en el caso de la creación, que yo creo que sí es importante pensar, hacer una reflexión sobre el tiempo, hacer una reflexión sobre la inmediatez, hacer una reflexión sobre si en realidad, en el caso de muchas becas gubernamentales que existen en muchos de nuestros países, que son para hacer una obra ahora, para estrenarla en 3 meses. O sea, ¿cuál es el tiempo de la creación también? Yo creo que es importante también hacernos como esa pregunta, y también yo creo que para mí este tiempo de pandemia ha sido un tiempo de reflexión sobre, en realidad es necesario hacer tanto de lo que hacemos. O sea, también podemos priorizar cosas y saber cómo eso, a qué tanto le llega a la gente y en realidad qué tanto se conecta con ese territorio. Entonces, volviendo a lo que les contaba, nosotros este año teníamos que entregar las becas de creación, las entregamos, pero entonces los creadores, en el caso, por ejemplo, le dimos la beca a Cortocinesis, que es una compañía de danza contemporánea de Bogotá maravillosa, que es la beca de larga trayectoria, que no hay problema, ellos están montando su obra, ellos son un colectivo, pero Incol Ballet tiene una coreógrafa invitada española. Entonces, todo este proceso, todo este año ha sido un proceso virtual. En el caso de Jóvenes Creadores del Chocó, también tienen una coreógrafa nacional, pero que no ha podido viajar a Quibdó. Y Quibdó es un territorio también que está en este momento en alto contagio de COVID-19. Entonces, todo ha sido virtual, ese proceso, que ha ido muy bien. Teníamos becas de investigación, que todo pasó muy bien, y ya vamos a publicar los libros. En el caso de los talleres, fue algo muy particular, porque los talleres sí nos han dado a nosotros como una visión muy diferente. Nosotros tenemos 7 talleres presenciales este año sobre danza afrocontemporánea y con los ganadores de las becas, y los hicimos virtuales, y ha sido un momento maravilloso del año. O sea, en realidad pensamos unos talleres no como unos Facebook Live de los talleristas, no, la técnica y X, sino una cosa mucho más razonada. Hicimos 6 horas presencial de práctica virtual y 6 horas de diálogo, ¿no? Para que hubiera también como ese feedback con el maestro, que casi nunca hay. Los talleres siempre son inmediatos, y esto sí nos dio como un poco más de tiempo. Ahí venía mi reflexión sobre el tiempo. O sea, en realidad, ¿qué le queda a la gente? Hacemos un taller un día, van 20 personas, toman el taller y chao. Pero esto fue un tema muy interesante, del cual están saliendo casi 5 proyectos paralelos, sin que nosotros tengamos que ver necesariamente, pero que se surgieron del diálogo entre diferentes regiones. Si hubiéramos hecho esos talleres en Cali, hubiéramos tenido gente solo de la ciudad. Esos talleres fueron virtuales, tuvimos gente de 20 municipios de Colombia, incluso gente de Canadá, de Australia, de diferentes países, que se conectó y que dio como un elemento interesante. Entonces, este año avanzamos. Teníamos un concurso también, que es el concurso En Cali Se Baila Así, que es el concurso de ir a los grupos de Cali. Y ustedes se imaginarán el reto de hacer un concurso virtual con más de 400 bailarines en esta época de COVID-19. O sea, esto ha sido también un reto para nosotros, pero logramos hacerlo con todas las medidas de bioseguridad, y lo hicimos virtual también, y también digamos, con todos los elementos que se requiere una emisión de calidad, ¿no? Que también es el respeto que tenemos nosotros por el público. Pero el punto principal en este momento para nosotros es el programa 2021, que es pensarnos, o sea, ¿qué debe ser la quinta bienal? Entonces, por ejemplo, la imagen de nosotros siempre ha sido una imagen de un bailarín caleño, ¿no? Con un fotógrafo tan de la ciudad. Ha sido, digamos, es un manifiesto que creamos desde el inicio, pero para la quinta ya definitivamente dijimos, no, la quinta, la imagen va a ser totalmente diferente de lo que pensamos. Estamos construyendo otra cosa, y también la programación, pues claramente tendrá un contenido virtual importante, con estrenos internacionales y nacionales, pero estamos en la negociación con los teatros, con el Teatro Santo Domingo, con el Colón. O sea, ¿qué compromiso vamos a tener para traer un grupo en el 2021, en un momento en el cual tal vez en junio nos dicen que no puede venir el grupo, ¿no? Entonces, esa es una pregunta que el público generalmente pues no sabe, pero que estamos todos los festivales pues en este momento pues luchando. Ahora que se cerró en Francia y en Alemania, en Europa, hay un montón de cancelaciones otra vez.
Y eso es un tema muy complicado para los artistas. Es que, digamos que en el caso de Colombia, nosotros no tenemos una estabilidad de nuestros artistas. Lo que contaba ahora Lisset, que es maravilloso, el Consejo de las Artes, que yo conozco muy bien y que me parece en realidad muy interesante, digamos, como ese tema de la relación de Canadá con sus artistas. En Colombia y Latinoamérica sabemos que no lo hay, la estabilidad, el apoyo también de los gobiernos, que ahí viene también el tema de la política, de las políticas públicas. Y nosotros en Colombia estamos en un gobierno pues de la economía naranja, y que no es un tema pues que vamos a tratar ahora, pero que ahí sí yo me conecto con lo que dice Marcelo, y yo sí estoy de acuerdo que las artes escénicas no hacen parte de las industrias culturales. Es muy difícil concebir, digamos, ese tema dentro de las industrias culturales, porque las artes escénicas generan precisamente encuentros, propician encuentros. Entonces, es algo muy diferente a solamente un tema de mercadeo. Ahora, nosotros cuando yo fui asesor también del Ministerio de Cultura durante 8 años, y ahí creamos una plataforma, que es Palco, la plataforma Artes Escénicas de Colombia, que surgió después de Mixur, que yo también fui codirector, y ese Palco lo pensamos como una estrategia de circulación, que es diferente. O sea, circulación es también que poner en valor lo que están haciendo los artistas y crear una estrategia de circulación sin necesariamente que haya mesas de mercado ni nada, sino que haya en realidad como conexiones y que sea un poco más de feeling, ¿no? Entre los artistas, entre la gente que programa, y una estrategia diferente de sentarse a venderle un producto a un programador. Yo creo que esa estrategia está para reevaluarse, esa estrategia está para en realidad pensar, en el caso de las artes escénicas, es que nosotros no se vende así necesariamente, se vende desde otras perspectivas y desde otras sensibilidades. Pues sí es que se vende. Yo creo que es que uno tiene compatibilidad con ciertos artistas, apoya también a esos artistas porque cree en ellos y sigue su carrera. Eso es, digamos, lo que también hace falta pues, en Colombia. Es también como unas becas, digamos, que no sean de un año, sino que en realidad que sigan la carrera de los artistas y que los apoyen pues, en el tiempo. Entonces yo lo que creo, como ya para terminar, es el tema de la reflexión, sobre todo del tiempo, de pensarlo en la inmediatez, de pensar en realidad que no necesitamos hacer tantas cosas, que no todo tiene que ser inmediato, que no todo tiene que ser para allá, sino que en realidad tomarnos el tiempo y lo que va a ser será, y también siempre estar muy pendientes de propiciar ese acceso a la cultura para todos, que sí es fundamental, no es solamente para un grupo, eso en realidad es un derecho que tenemos fundamental. Uh-huh. Bueno, ahora escuchándolos un poco hablar a Marcelo, a Juan Pablo, en el tema nuevamente de la sostenibilidad, que quisiera como profundizar un poco también desde las comunicaciones, porque justamente nosotros comunicadores sociales, periodistas que nos hemos dedicado al tema cultural, nos hemos enfrentado a esa disyuntiva un poco de cómo vender, ¿no? Entre comillas, es un término muy marquetero, pero es la realidad. A nosotros como comunicadores nos dicen, estando en el Ministerio de Cultura, no nos dicen, pero es nuestra misión su responsabilidad y su misión es vender lo que estamos haciendo en términos de políticas públicas, mostrarlo y posicionar el tema. Entonces, ante esa disyuntiva, y también el Teatro Colón, obviamente Camilo, todo el tiempo, para él era también otro reto mayor, y era a través de las comunicaciones vender boletas, mover la taquilla, que en últimas pues es casi para lo que siempre nos contratan el componente de comunicaciones, el posicionamiento y el mover taquilla. Entonces, ante esos retos, por ejemplo, cuando estábamos en el Ministerio de Cultura, que nos encontrábamos con un equipo técnico maravilloso, el equipo técnico sabía muy bien cuál era su misión y cuál era su trabajo, su labor con el sector. Y nosotros desde las comunicaciones, ante ese reto, y pues también teníamos como líder a la ministra Mariana Garcés, que tenía clarísimo que nosotros estábamos trabajando era para un sector, para unos artistas, para unos gestores. Entonces teníamos esos dos retos y desde el equipo de comunicaciones lo que dijimos fue: nuestra estrategia va a ser vender las políticas públicas y la gestión que está haciendo el Ministerio de Cultura, pero a través, dándole voz, dándole
protagonismo absoluto a los artistas y a los gestores. Son ellos quienes validan si realmente se está haciendo una gestión buena o no, aceptable para el sector. Entonces, dentro de esa estrategia se creó el programa audiovisual Cultura al Aire, que no era un programa institucional, era un programa que le medía, que tenía el termómetro de lo que estaba pasando con la cultura y las artes en el país, y íbamos a las regiones a mirar qué era lo que estaba pasando en el país, y la historia contada desde los artistas y desde los gestores. Entonces, eso, digamos que ante esos retos nos hemos enfrentado, y un poco tomando otra vez el tema de la sostenibilidad, yo sí quisiera preguntarle a Camilo, cómo en este panorama actual se puede mover, se puede vender todo el trabajo de las artes escénicas desde las comunicaciones, cómo se puede apoyar desde las comunicaciones a las artes escénicas. Bueno, yo casualmente en este momento uno de los clientes que tengo aquí en Madrid es una ONG, y me ha impresionado bastante cómo el sector asociativo tenía ya una infraestructura de captación de fondos bastante muy bien consolidada, y de segmentación de públicos a través del marketing digital y a través del Free Press y de los medios nacionales. Y creo que esa es una interesante salida para las artes escénicas. Finalmente, como lo decía Marcelo, es un derecho, no son un bien comercial, y como derecho tiene que haber un compromiso social también por parte de la empresa privada, de la banca, de los grandes consumidores de cultura que durante todos, y gustadores de la cultura que han consumido durante todos estos años. Y es por medio de las comunicaciones que uno logra tener acceso a esas personas. Si a ti te gusta la danza, si eres un apasionado de la danza, apoyemos a la danza en este momento. Quien tenga los recursos apoya la danza, apoya el teatro, apoya el circo, porque finalmente es una inversión a futuro para las nuevas generaciones, para la educación, para socialmente ser una sociedad equilibrada, que tengamos acceso a esto. Yo creo firmemente, como les decía, como lo hace el ámbito asociativo, es una manera muy interesante, aunque pareciera que no, pero las ONGs están muy adelantadas en el tema digital, en el tema de conseguir personas que les apoyen pues cada uno de sus objetivos. De igual manera, creo que las artes escénicas lo pueden hacer. Ten en cuenta que con todo este manejo de datos que tenemos acceso a toda la información, a los gustos personales de la gente, podemos llegarle directamente a las personas que pueden financiar, que pueden apoyar o que pueden pagar por una donación simbólica. Yo la última reunión que tuve con el Teatro Julio Mario Santo Domingo era esa, de cómo monetizar las funciones digitales cuando ellos todavía no tenían una banda de pago ni nada, como si lo tiene el Teatro Real de Madrid, o como lo tiene el Royal Opera House, o como lo tiene la Filarmónica de Berlín, que tienen una banda de pagos y que ellos pues reciben por estas grandes producciones cinematográficas que se pueden ver en 3D en los hogares de las personas, pues ellos están recibiendo un lucro. Ellos hablaban, en ese momento el Julio Mario fue el que sacó esa idea, que yo en su momento pues no la vi, porque pues yo trabajaba para un teatro público, que en este momento dicho teatro público debería centrarse en ayudar a los grupos que lo necesitan y apoyar esas producciones que están dormidas en vez de intentar sacar nuevas producciones. Pero bueno, eso ya es algo del nuevo gobierno que ellos lo están manejando de esa manera. Pero volviendo al tema, yo creería que, como lo decía el Julio Mario, podrían sacar una banda de donaciones, al igual que lo está haciendo las ONGs a nivel del mundo. Y es eso, el compromiso que tenemos nosotros, los ciudadanos, con los entes culturales.
Entonces, es llegarle a las personas que tienen ese interés cultural por los bienes culturales y que tienen el acceso a los recursos para que apoyen todas estas iniciativas que están creando, estos certámenes culturales, estos festivales de danza, y llegarles de una manera muy segmentada en una labor social y un compromiso social. Y es ahí donde entramos las empresas de comunicación con esas estrategias 360 que desarrollamos, que uno de los componentes importantes es las alianzas mediáticas y las alianzas interinstitucionales. Nosotros desde Chactic ofrecemos unas alianzas no solamente en gobierno, o sea, no solamente las alianzas de gobierno y con medios de comunicación, sino estamos ofreciendo dentro de nuestro portafolio unas alianzas que van directamente con la empresa privada, con la banca y con todo el que tiene responsabilidad social, para proyectos como Artesanías de Colombia, como la Crespial, que maneja el patrimonio a través de la UNESCO en Latinoamérica. Entonces, son estas alianzas que van hacia lo gubernamental y hacia lo privado, y creo que es a lo que le tiene que apuntar una agencia de comunicaciones que maneja todo este tema de 360, que no solamente es el relacionamiento mediático, sino también un relacionamiento con altas instancias privadas y públicas. Muy bien, Camilo, ya nos quedan solamente 4 minutos, parece un tiempo larguísimo, pero siempre queda corto para todo esto que tenemos que reflexionar y que bueno, la verdad quisiera darle cabida a una última pregunta que nos manda el público, que es Julia Sahagún. Ella pregunta: hola a todos, gracias por compartir sus experiencias. Tengo una pregunta. ¿Anticipan cambios a la estética y storytelling ahora que la difusión es mayormente por medios digitales? Juan David. Sí, yo sí creo que, como lo venía diciendo, que pues a partir de los cruces que están sucediendo en este momento, pues lo hemos dicho durante toda esta charla, todo el tiempo todo se está cambiando, todo está replanteándose y releyéndose, independientemente del contexto de pandemia. La naturaleza normal de las cosas es cambiar. Hoy en día, digamos, con los cruces multidisciplinares, yo sí creo que hay que repensarse en contenidos hoy en día, pues que puedan tener relevancia en la web en medio de este mar de contenidos también, ¿no? Como lo venía diciendo, yo creo que hay que abogar a lo emocional, a lo sensitivo, a lo sencillo también. O sea, yo sí creo que estamos en un momento donde muchos géneros están naciendo, donde muchos cruces están sucediendo y donde obviamente la manera de crear las comunicaciones y las creaciones pues están siendo afectadas y están en este momento releyéndose y haciendo sus cruces y sus nuevas creaciones. Bueno, pues muchas gracias a todos. Realmente ha sido una charla muy interesante, muy amena. Más que conclusiones, creo que quedan muchas reflexiones sobre el panorama actual de las artes escénicas en el continente. Pues encuentro muy valioso toda la experiencia que nos comparte Lisette desde el gobierno de Canadá, desde Quebec, cómo con un apoyo decidido a los artistas y al sector cultural se puede sostener, se puede enfrentar una crisis como la actual y permitir que las creaciones se sigan dando y que la circulación se siga dando de una manera armoniosa y positiva para el sector y para la sociedad en general. También todas las reflexiones que hizo Marcelo sobre el panorama actual en Latinoamérica y ese llamado interesantísimo que le hace a los artistas sobre esa fuerza creativa, ese poder creativo que tienen y que es lo que realmente debemos siempre mantener en mente y pues que los artistas lo deben tener en su corazón y en su mente muy presentes, no olvidarlo, no desenfocarnos por todas las turbulencias obvias que nos traen en los tiempos actuales, pero como que no desenfocarse de ese punto
o de ese objetivo que tienen las artes, ese objetivo social que tienen las artes y ese poder creativo artistas y pues todo lo que pueden hacer con ese poder creativo. Entonces creo que eso es muy interesante, y también lo que mencionaban sobre el tema del encuentro, cómo se debe, cómo se replantea en este momento también ese concepto del encuentro, si definitivamente desde ahí debemos empezar a darle otras miradas a lo que nos traen las herramientas digitales y virtuales, para seguir cumpliendo como con esa línea y con ese objetivo de las artes escénicas ante los nuevos públicos que también vienen en camino. Como decía Juan Pablo, todo se transforma, y en las artes escénicas pues obviamente estamos en una transformación total desde la creación, desde la programación, desde las direcciones artísticas de los festivales y de las obras, y también esos nuevos lenguajes que se nos presentan en las artes escénicas. Pues digamos que hay como dos caminos, siento yo, pueden haber muchos más, pero en un principio o acogemos y empezamos a hablar más cercanamente con esos nuevos lenguajes, con esas nuevas herramientas, o nos quedamos un poco atrás o enquilosados y pensando un poco en que en algún momento vamos a poder volver a lo que era, entre comillas, lo tradicional, ¿no? Lo presencial. O definitivamente nos transformamos con todo lo que está sucediendo. Rescato también el tema de en cuanto a cómo la comunicación puede ser un aliado estratégico del hecho creativo y de los espacios creativos y de los espacios de producción, de intercambio también. Y cómo siento yo que en definitiva pues aquí no estamos hablando de que está riñendo el tema, el trabajo comunicativo creativo, sino más por lo contrario, está trabajando, o puede ser un trabajo que vaya muy de la mano para alcanzar otros objetivos y otros impactos en lo que está pasando actualmente. Entonces, pues bueno, muchas gracias a todos, a Latinarte, por permitirnos este espacio de reflexión, deseándoles muchos éxitos en todos los proyectos que vienen en camino, muy atentos de todo lo que está pasando en las artes escénicas en Latinoamérica y por supuesto en Canadá. Gracias a ustedes, gracias queridos amigos, y un abrazo enorme para los creadores y gestores colombianos. Tengo tanta gente tan querida por allá, y es gracias a muchos de los que están aquí en esta mesa, así que un abrazo enorme. Y felicitaciones, Juan David, por tu trabajo. Muchas gracias. Un abrazo para Felicitaciones, Juan David. Gracias, Juan Pablo, Marcelo, Lisette, muchas gracias, Camilo. Gracias, querida. Gracias. Gracias. Más alto que yo, las palmas, más lejos que yo,